Algunos líderes religiosos se retiran de la actividad pública para disfrutar de su jubilación. Otros insisten en morirse al pie del cañón sin importar las consecuencias de su senilidad. Conversamos sobre la fecha de caducidad de nuestros líderes entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Hoy conversamos sobre la fecha de caducidad de muchos dirigentes religiosos que se resisten o que simplemente no pueden abandonar su posición aunque hayan sobrepasado de sobras el tiempo de su productividad. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás acceso a otras conversaciones y temas de interés, enlaces a los recursos que mencionamos y la posibilidad también de dejar tu opinión y hacer tus comentarios. Suscríbete hoy mismo. Hoy conversamos sobre la fecha límite de muchos dirigentes religiosos que se resisten a abandonar su posición a pesar de su avanzada edad. A veces simplemente no pueden, aunque hayan sobrepasado de sobras el tiempo de su productividad. Interesantemente, en estos días sabemos del fallecimiento de dos líderes religiosos de los evangelicals norteamericanos, que por su trabajo en otros idiomas es posible que hayas escuchado mencionar. Hace poco más de una semana falleció George Verwer, fundador de Operación Movilización, una agencia cristiana de asistencia humanitaria y alfabetización. Verwer se retiró hace 20 años, a los 65, disfrutando de un retiro prolongado tras su jubilación. El martes pasado falleció el reconocido predicador de la radio y televisión norteamericana Charles Stanley, cuyo programa en su versión en español se difundió por América Latina bajo el rubro de Ministerios en Contacto. Stanley falleció a los 90 al pie del cañón, sin que sepamos de ningún retiro previo. Son dos diferentes actitudes hacia la caducidad del ministerio personal. Por un lado, entender que el cuerpo no da para ser tan efectivo en lo que se hace como antes y, por lo tanto, cambiar de ritmo. La otra posibilidad es mantenerse en la brecha con deficiencias y mucha dificultad hasta el final. Pero lo que motiva nuestra conversación con Guillermo en el día de hoy es una noticia que sorprende por lo extremo e inexplicable. Resulta que el 14º Dalai Lama, líder de los budistas del Tíbet y reconocido dirigente religioso mundial de 87 años de edad, aparece en un video besando a un niño en los labios y luego pidiéndole que le chupe la lengua. Eso sucedió durante un evento público en el norte de la India el pasado febrero. Sí, y si te parece chocante es porque lo es. De hecho, el video difundido en algunos medios noticiosos lleva una advertencia de contener imágenes perturbadoras. Y no es para menos. ¿Qué estaría pensando el Dalai Lama? ¿Estaría pensando? Para los defensores del líder budista tibetano, al Dalai Lama les gustan las bromas y es juguetón, y solo gastaba una broma al niño. Otros dicen que sacar la lengua es algo cultural en el Tíbet y no tiene las connotaciones que le damos en Occidente. Sea como sea, la disculpa que se ofreció oficialmente es que tal petición fue muy inapropiada. Algunos de nosotros, Guillermo, no podemos dejar de pensar que quizás este inapropiado lapsus pudiera suceder como un signo de senilidad de un anciano de 87 años que si trabajara en cualquier otra cosa ya se hubiera jubilado hace unas décadas. Y esta insistencia en los dirigentes religiosos o no, que continúan en la brecha más allá de su fecha de retiro, me da la impresión, Guillermo, que a veces los hace protagonistas de noticias que parecen sacadas de la fantasía. En realidad, el problema que tenemos hoy día con muchos líderes religiosos, políticos y de la gente del ambiente de la farándula incluso, es que a medida que pasan los años y se van haciendo ya más ancianos o ancianas, probablemente tengan actitudes que pueden ser hasta infantiles si es necesario, y si lo queremos mirar así. Y sin embargo, para aquellos que ocupan puestos de liderazgo, de responsabilidad, existe un freno natural en cuanto a las cosas que pueden o que no pueden hacer. Y esto parece que no sucedió con el Dalai Lama, porque sus asesores, que está rodeado de ellos, tiene 2 o 3 que están constantemente a su lado, podrían perfectamente haberle prevenido o haber evitado alguna cosa de esta
que lamentablemente salió con testigos, salió con audio, salió con video, salió en los principales medios de comunicación del mundo. O sea, tampoco es una cuestión que se haya descubierto a posteriori como una cuestión que se filtró. No, está ahí en los principales medios de comunicación. Y creo que se podría alegar quizás el hecho de que en ciertas culturas ciertas cosas pudieran ser más permisivas que en otras, y lo que una cultura tiene como un tabú, a lo mejor otra no lo tiene. No sé si están alegando algo de esto los allegados al Dalai Lama, ¿no? De que aquí hay unas dinámicas culturales que nosotros, pobres mentes entenebrecidas del occidente, no llegamos a comprender ni a entender, no sé. No, los asesores, después que sucedió este hecho, sacaron una declaración en la que dice que el Dalai Lama le gusta jugarle bromas a las personas y dejarlas descolocadas cuando hace algunos gestos, habla algunas cosas, tratando de salvarle la cara a este líder religioso, que en realidad no es una cuestión, yo diría, excepcional o que pase por casualidad. Yo creo que los líderes religiosos, en forma particular, no importa la religión que tengan, necesitan tener una especie de filtro, una especie de postura ante las cosas que van a decir o las cosas que van a hacer. Me recuerdo que al Papa anterior le gustaba, Juan Pablo II, que viajaba mucho, que viajó a través de todos los continentes y países, le gustaba hablar mucho en los aviones. Citaba a los periodistas y daba algunas declaraciones y todo el mundo trataba de anotar y entender estas cosas. Bueno, Francisco sigue con la misma teoría y habla mucho en los aviones, pero la cuestión está en que a veces dicen cosas que después tienen que ser rectificadas. Por ejemplo, la última salida de Francisco, el Papa católico, fue que a lo mejor no era una cosa tan contraria a la ley de la Iglesia el que los sacerdotes se pudieran casar. O sea, así lo expresó en un avión. Bueno, una vez que el avión aterrizó, vino toda la corte de asesores papales para decir que lo que el Papa había dicho estaba refiriéndose probablemente a un contexto histórico antiguo, pero que ahora la situación era distinta. O sea, una corrección una vez en tierra. A lo mejor esto le pasó a este líder tibetano del budismo, en donde a lo mejor también hay otra cosa que tenemos que conversarla. ¿Por qué los seguidores de cualquier líder religioso los endiosan como si fueran la verdadera encarnación divina en la tierra? Esa es una pregunta que yo tengo. No, es una pregunta excelente y creo que está conectada con la idea de los límites y tu sugerencia a que sus asesores, sus allegados, cualquiera que sean, ¿verdad?, pues pusieran algunos límites. Pero justamente es esta idea de la deidad, ¿verdad?, que tenemos en algunos líderes religiosos y algunos incluso políticos a los que también les pasan estas cosas, a los cuales elevamos a los altares, casi literalmente, ¿no? Son los que van a venir a redimir, a salvar a la patria, los que van a hacer los cambios, los que van a cambiar la dirección y el rumbo del universo, ¿verdad? Pero justamente creo que la idea de que se acepte la divinidad de alguien hace que los límites que se le pudieran poner pues salgan por la ventana. Hace poco en uno de nuestros programas hablábamos justamente de la infalibilidad papal, ¿no? En la idea de que el Papa habla ex cátedra y por tanto tiene toda autoridad. Y en el momento en que el Dalai Lama ahora dice que es una deidad encarnada, ¿tú te atreverías a ponerle algún límite si eres uno de sus seguidores? Ese es el problema que yo veo con todas las religiones, ¿verdad? En el caso del protestantismo hay una cláusula por ahí que a lo mejor nos pone a salvo y que dice que la autoridad de fe y de práctica es la Biblia, y entonces por lo menos nos atenemos a una interpretación, digamos, de los textos bíblicos, aunque yo debo reconocer que hay un dicho latino, ¿no?, que dice que un intérprete es también un traidor, ¿no? El traductor es un traidor, así es. De ahí viene la palabra, traditore, traductore, es la misma raíz. Es que traduce también traiciona, porque hay textos en la Biblia que son complicadísimos, que son muy difíciles de entender. Estoy acordando de este, que no sabemos si era ave o si era anfibio, que se menciona en el libro del Génesis. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que era este ser, que no sé si tenía plumas, si volaba. El Leviatán, ¿no? ¿Te refieres sí, al Leviatán? El Leviatán, ¿qué es lo que era? No, hasta el día de hoy no lo sabemos. Simplemente no lo sabemos.
Tenía mucho poder, circulaba por los abismos, Claro, pero no, exactamente. no sabemos Bueno, qué. ese es un texto, digamos, clásico, ¿no? De que no se puede comprender. Pero hay otros más. Hay otro, por Ya. ejemplo, cuando la Biblia dice que había gigantes. Ya. Pero incluso esos textos así medio extraños, difíciles de interpretar, de entender, de poner incluso en el contexto propio de una revelación de tipo sagrado, religioso, incluso para los protestantes, teniendo esos textos que deberían servirnos de guía, de autoridad, también endiosamos mucho a nuestros dirigentes, al punto donde si no admitimos que hablan ex cátedra o que son divinos, los tratamos como si hablaran ex cátedra y como si fueran divinos. Y no escapamos en muchos casos en el ambiente protestante, evangélico, neocarismático, ¿verdad? O incluso ahora más en las sectas pseudo-cristianas, ¿no? De que de pronto el líder toma estas atribuciones y de nuevo, Guillermo, no hay quien le ponga un límite. No, porque hemos confundido religión, ¿verdad? Seguir una idea religiosa, una revelación, la hemos confundido también con seguir a ciertos líderes que a veces demuestran en su carrera por la vida que tienen algunos problemas que son de otro orden y ante los cuales nosotros deberíamos poner algún tipo de precaución. Es decir, me acuerdo muy bien de un colega mío que no era muy anciano ni nada por el estilo. Simplemente llegó el momento en que se paró en el púlpito para predicar, hizo una especie como de inspiración, de aire, una cosa así, y después hizo una oración final porque él pensaba en su mente que ya había predicado. Y se bajó del púlpito y se fue. Pero por error, no intencionalmente. No, un lapsus fue en su algo mente. que le pasó, un lapsus. Entonces, claro, ahí los ancianos tomaron a cargo la reunión y todo eso, pero inmediatamente lo mandaron a que fuera al médico. Tenía que hacerse un examen médico. El médico detectó que realmente eran lapsus que le venían a él desde hacía un tiempo y que por lo tanto ellos, los médicos, le recomendaban o se tomara una vacación muy larga y tratamiento o simplemente dejara el cargo de ser predicador. Así de básico y así de simple. Y la decisión o el consejo vino de los médicos, no de los líderes religiosos que se contentaban cada vez que el colega mío venía y trataba de predicar y a veces en una de esas le salía un mensaje muy bueno, un sermón muy bueno, y en otras eran frases silvanadas que no tenían sentido. Bueno, debo decir yo, en defensa de mi colega, que a veces cuando yo he predicado he dicho muchas frases sin sentido. Yo, ahora que me estás mirando, estaba pensando que era una alusión directa a mí de las frases sin sentido que a veces decimos en nuestras ponencias, en nuestras conversaciones. A mí me ha pasado a veces... Porque me acuerdo de mis temas favoritos y los voy hilvanando ahí en cada segmento y la gente sale totalmente confundida, pero yo muy satisfecho de lo que he dicho, ¿no? Entonces, este endiosamiento de la gente hacia el que tiene un cargo de autoridad, hacia el que tiene una palabra, una revelación, como quiera que se le llame, yo creo que debe tener el freno de la inteligencia, el freno de esta cuestión mental que todos tenemos, en donde tenemos que reconocer que hay veces en que la salud de la persona, física o mental, le juega una mala pasada y por lo tanto es necesario un descanso, es necesario un sabático. Así es. Y entonces yo creo que en algunos casos es mejor eso a que escuchemos personas que a veces tienen ideas muy disparatadas porque tratan de decir las cosas que se le vengan al momento o de sus temas favoritos. Yo tenía otro colega que también, cuando le dábamos la ocasión, hablaba siempre del libro de Ezequiel y de los platos volantes y de todas esas cosas. Entonces era divertido. No voy a decir que no lo era, porque nos divertíamos. Pero claro, una vez en una ocasión está bien, pero no puede hablar de ese tema todas las veces. Es imposible, no hay manera de aceptarlo. Pero tú estás poniendo ahora que uno de los límites, y quizás este pudiera ser un límite en algunas ocasiones autoimpuesto, es el límite de la salud. No solamente la salud mental, ¿no? La salud física para desempeñarse estas funciones, que si no puedo continuar, yo debería ser, como líder, el primero en buscar algún tipo de reemplazo, algún tipo de paliar esa situación donde ya no puedo ejercitar
mis funciones como debería. Y la segunda cosa tiene que ver quizás también con la edad. En la mayoría de los países hay una edad para la jubilación. Creo que los brasileños en el planeta son los que pudieran quizás jubilarse más pronto en la vida. Los franceses se estaban quejando el otro día que la jubilación pasó de los 62 a los 64, ¿verdad? Creo que los brasileños todavía más temprano, pero hay un momento en el que a nivel laboral se entiende que es momento para ti de descanso, es tiempo ahora de hacer otras cosas, no necesariamente implica una pérdida de la productividad o una marginalización como persona, aunque lamentablemente lo vemos, pero que pares de hacer ciertas cosas quizás ya en vista de tu edad. Entre los líderes no se ve eso, y si tú miras, por ejemplo, muchos de los líderes religiosos, incluyendo el Dalai Lama, que estamos comentando, incluyendo el Papa Francisco, a quien nos hemos referido, pero vayamos a nuestro campo y veamos a algunos de nuestros colegas y algunas de las más prominentes figuras dentro del mundo evangélico hispanoparlante a nivel global. Algunos de ellos ya pasan de los 70, algunos están en los 80 y otros podrían estar acercándose peligrosamente a los 90, y no se ve un atisbo de ese entendimiento, esa inteligencia de la que tú nos hablabas, de decir, bueno, hasta aquí. También está el hecho de que, como lo dice un texto, creo que es Deuteronomio, ¿no? Uno de los libros antiguos de la Biblia, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces está esta idea, en un sentido, que somos inmortales, que somos también irreemplazables, y por lo tanto tenemos que seguir hasta que las velas se apaguen en forma natural, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que nosotros hacemos. Hay una tira cómica muy buena de Charlie Brown, el personaje este infantil, muy gracioso, en donde un día Charlie Brown está con algún tipo de depresión y se va a su cama, no quiere salir a jugar. Entonces viene su amigo Linus, otro de los niñitos del barrio, ¿no? Y le dice, ¿qué es lo que te pasa? No, le dice, yo no quiero salir, no quiero jugar, no me siento bien. Y entonces Linus le dice, mira, allá afuera están los demás niños, está el sol brillando, y aunque tú te quedes todo el día acá, el sol seguirá su curso y seguirá brillando, porque es la forma natural de la vida. Así que ven, intégrate al grupo, porque si no te vas a perder un momento muy bueno del que todos estamos disfrutando. Es decir, en ese momento Charlie Brown parece que se quiere aislar, se quiere como apagar, como si realmente el sol de afuera o la vida de afuera a lo mejor dependiera de su propia actitud. Pero no es así, el sol sigue brillando, sigue saliendo, los niños siguen jugando, y eso pasa también en las cuestiones religiosas. Cuando un líder se jubila, se muere, se enferma, se apaga, seguirán otros que tomarán la antorcha y seguirán haciendo las cosas que la denominación, el grupo, la afiliación religiosa quiera seguir haciendo. A veces para bien o para mal, pero las cosas van a seguir así. Entonces está en la actitud de la persona también reconocer, yo diría, sus propios límites, y también autolimitarse en algunas cosas y reconocer que a lo mejor no se tiene la energía ni la fuerza. Yo tenía no más de, 50, 55 años, y a un líder en un país que yo respeto mucho, y sus líderes también, me invitaron a predicar en una mega iglesia, cinco servicios, cada 2 horas un servicio, cada 2 horas un servicio. Y yo llegué al segundo, ¿eh? Y ya después de eso, ya, ahí ya no pudiste seguir. Y resulta que estaba todavía con mucha energía, fuerza, vigor y qué sé yo, a los 50 y tantos. Sin embargo, me di cuenta que no podía. Simplemente no podía seguir ese ritmo de énfasis, de entusiasmo que uno pone cuando está predicando y todo eso, porque me sentía, después del segundo servicio, completo y absolutamente agotado. Sin embargo, el pastor local era capaz de hacer eso. Y era mayor que yo. Ahora, ¿cuál era su reserva natural? No tengo la menor idea, pero yo me di cuenta que yo no podía. Así de básico y así de simple. ¿No hemos sido alentados también, Guillermo, de continuar estos liderazgos interminables, donde ya hay problemas de salud física, donde ya hay problemas de salud mental por la senilidad, por el avance de los años, donde hay situaciones donde disculpamos todo del líder, pero no hemos sido también alentados, particularmente ahora ya en la tradición cristiana, ¿no?, a esta reverencia hacia los ancianos que nos dirigen, ¿no?, el concepto de anciano, que me llama mucho la atención, y yo a veces me pregunto quién realmente sería un anciano en un mundo donde la esperanza de vida para un varón que mantuviera una actividad regular
podía ser de 45 años, ¿no? Después de eso ya muchas cosas podían pasar. ¿Quién se constituía como el anciano? Pero esta tradición de honrar al anciano, de escuchar al veterano, de aquel que Dios ha elegido, es decir, hay una narrativa dentro de la tradición judeocristiana que nos impulsa verdaderamente a aferrarnos a estos líderes, a mantener a estos líderes, incluso a justificarlos con mucha dificultad, cuando tienen tremendas meteduras de patas como las que acabamos de ver en el Dalai Lama, ¿no? Pero seguimos aferrados a ellos. No estamos impulsados por esta tradición que honra al anciano, al líder. La cuestión es el respeto que podamos tener a aquel que ya ha pintado canas y que ha dejado su vida haciendo algo que él considera noble y digno, como puede ser el ministerio de la predicación de la Biblia, por ejemplo. O en algún momento en la vida a darse cuenta que ya tiene que pasarle el cargo a otra persona porque realmente no son capaces. Es muy interesante que los pilotos de los aviones pueden volar hasta los 55 años y después tienen que jubilarse con excelente salario, lo que sea, beneficio, todo lo que uno quiera, pero no les permiten volar aviones a más de esa edad. Y hay una razón muy simple. Se dice que un piloto tiene que manejar aproximadamente 4.000 cuestiones que se le pueden presentar en un vuelo. Y tiene que saber qué botoncito y qué perillitas apretar y qué cosas hacer cuando se presentan esas cosas en pleno vuelo. Lleva un avión gigantesco con 400 personas. Por lo tanto, es una responsabilidad tremenda. Pero las líneas aéreas tienen ese tipo de política laboral. Entonces, ¿por qué razón nosotros en la cuestión religiosa queremos exprimir a los líderes a tal extremo de que ya prácticamente se tienen que caer literalmente de muertos o fallecer o tener un ataque o lo que sea haciendo su labor? Y por otro lado, claro, esta es la cuestión personal, ¿no? El que no quiera la gente reconocer sus propias limitaciones. Así que yo creo que necesitamos volver a una cuestión muy básica, y es que la enseñanza de la Biblia tiene un tono que es racional y que tiene que ver con una cuestión muy básica, porque hay textos de la Biblia que dice que la fe viene por el oír, que el oír viene por el oír la palabra de Dios. Se habla de que cómo vamos a recibir al que viene de arriba, ¿verdad? Si no tenemos nosotros muestras de que realmente estamos solidarizando, haciendo algo bueno por aquellos que lo necesitan. Es decir, hay una cuestión de teoría y práctica en la vida cristiana, y por lo tanto tenemos nosotros que entender que tenemos un espacio de vida en que podemos hacer estas cosas, y después tenemos que dejar espacio a otros que a lo mejor tienen la salud, la vida y la capacidad para hacer las cosas que nosotros ya no podemos hacer. Ya, pero en ese caso que estás planteando, Guillermo, hay un entendimiento, vamos a llamarle racional o razonable, del liderazgo balanceado y mi relación como seguidor, digamos, de ese líder que espero tenga una visión balanceada de su liderazgo. Pero hablemos de qué hacer, por ejemplo, en casos donde reconocemos tácitamente que este es el hombre de Dios, que hay deidad en él, que es el que está conectado con los poderes sobrenaturales, que habla en el nombre de Dios, que representa a Dios, que es Dios encarnado. Cuando estas dinámicas se dan y vemos al líder meter las patas, ¿cuál debería ser la actitud? Por ejemplo, en el caso del Dalai Lama, pero quizás otros que también tienen esa conexión o pretenden tener esa conexión especial con la deidad, de tal manera que hay que tener cuidado cómo se les trata, porque aquí estamos hablando con alguien conectado con los poderes sobrenaturales. Entonces, cuando vemos a ese líder meter las patas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La Biblia dice algo muy interesante, y es que ninguno puede pretender que nunca ha pecado. Hay textos en la Biblia, uno de los escritores más ancianos, se dice que vivió hasta después de los 90 años probablemente, que fue desterrado a una isla y a lo mejor le dio la oportunidad de escribir muchos textos de los que tenemos ahora en lo que llamamos Nuevo Testamento. Dice en forma directa que nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos cometido faltas, porque nadie puede decir lo contrario. Es decir,
primero el reconocimiento de que somos pecadores, que cometemos faltas, y después de eso, de ese reconocimiento, viene el perdón divino, el que nos da Dios. Y yo creo que los líderes religiosos, los líderes humanos, tienen que reconocer eso, pero además yo creo que los que lo asesoran tienen una herramienta muy poderosa como para decirle, todos tenemos los pies de barro, todos hemos cometido faltas, usted las ha cometido ahora, esta es una cuestión que no se puede dejar pasar porque enloda el prestigio, enloda el pensamiento general de la organización, y no solamente hay que pedir perdón, hay que reconocer que se cometió un error grandísimo, hay que decirlo públicamente, y quien lo tiene que decir es usted, no nosotros los asesores. Y a ese punto no hemos llegado. Es decir, los asesores de repente como que se posesionan del lugar y no quieren que el líder diga alguna cosa más. Cuando Juan Pablo II estaba ya viejito él, y estaba en una actitud mentalmente muy, muy triste porque casi no hilvanaba sus palabras, él se murió en el cargo. Es decir, no fue como el otro papa que vino después, Ratzinger, quien abdicó, quien renunció. Benedicto. Ya, quien realmente se dio cuenta que no podía más con la carga y renunció. Pero esta cuestión de morirse en el cargo yo creo que no es saludable para la organización porque se cometen muchos errores, y entonces es necesario que la gente reconozca esto, pero los líderes también tengan esa autoridad para poder frenar algunas de estas cosas. De lo contrario, lo que se pierde es el prestigio, es la llegada, es la oportunidad que tienen algunas organizaciones que a lo mejor le han hecho mucho bien, ¿no? El budismo, dentro de sus cosas que uno puede criticar, tiene sin embargo algunas cosas como la meditación, la reflexión, de ahí viene el yoga y otras cuestiones más, que son ejercicios físicos que ayudan a la persona, ¿verdad? Pero resulta que con estas declaraciones de sus líderes, o con estas acciones de sus líderes, está la mancha constante ahí, que alguna gente la va a sacar una y otra vez. Es la realidad a la que nos enfrentamos. Bueno, pues queremos invitarte a que explores más sobre la insistencia de estas gerontocracias religiosas y de los líderes que, a pesar de su decaimiento físico, se resisten a abandonar el cargo. Suscríbete a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Spotify encontrarás enlaces a los artículos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy. Además podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que también pudieran interesarte. De nuevo, encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Guillermo, quien en el día de hoy nos dio gentilmente de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.